Berlín, octubre de 1944. La carpeta aterrizó sobre la madera pulida con un sonido que parecía demasiado suave para lo que contenía. Heinrich Himmler estaba cerca de la ventana del estudio de Hitler en la Cancillería del Reich, observando las manos del Führer mientras abrían el informe de inteligencia. Afuera, la luz de la tarde se filtraba a través de nubes pesadas con la promesa de lluvia, proyectando la habitación en tonos de gris que coincidían con el estado de ánimo de cada reunión informativa estos días. Los dedos de Hitler trazaron la fotografía adjunta a la primera página. Una aeronave masiva fotografiada desde abajo por algún agente o interceptada de fuentes americanas, sus alas extendiéndose más anchas que cualquier cosa que Alemania hubiera logrado construir. El Boeing B-29 Superfortress. Incluso el nombre llevaba un tipo de arrogancia industrial que hizo que su mandíbula se tensara. «Esto no puede ser exacto», dijo Hitler, su voz plana. No era una pregunta, era una negativa. Su dedo golpeó las especificaciones listadas debajo de la fotografía. Estos números es propaganda, exageración americana. Himmler cambió su peso, el cuero de sus botas crujiendo en el silencio. La inteligencia ha sido verificada a través de múltiples fuentes, mi Führer. Contactos suizos, comunicaciones interceptadas, informes de nuestros agentes en Suecia. La aeronave es real. Las capacidades parecen ser genuinas. Hitler levantó la vista de la carpeta, sus ojos llevando esa intensidad particular que una vez había comandado salas llenas de generales, pero que ahora cada vez más parecía arder contra una realidad que se negaba a doblarse. Un bombardero que puede volar 5.000 kilómetros, llevar 9.000 kilogramos de bombas a 11.000 metros de altitud en una cabina presurizada. Leyó las palabras como una acusación. Mientras nuestros pilotos se congelan en cabinas sin presurizar, los americanos se sientan en mangas de camisa. El silencio se extendió. Himmler sabía mejor que llenarlo. Y estos, continuó Hitler, su dedo apuñalando otra línea. Torretas de armas controladas remotamente. 12 ametralladoras operadas desde dentro de la aeronave. Su voz se elevó ligeramente. Todavía estamos montando posiciones de armas manuales en el JE-177, mientras ellos han creado una fortaleza voladora que dispara de vuelta automáticamente. Lo que Hitler dijo en ese momento, según el testimonio posterior de Himmler y los relatos de otros presentes durante reuniones similares, reveló algo más profundo que preocupación táctica. Expuso la brecha cada vez mayor entre la comprensión del Führer de la guerra industrial moderna y la realidad que se desarrollaba a través de 3 continentes. Los americanos, dijo Hitler, dejando la carpeta con cuidado deliberado, han construido un bombardero que hace que todo lo que hemos logrado parezca juguetes de niños. Esto no es posible en el tiempo que afirman. Debe haber una explicación. Pero había una explicación, solo que no era una que Hitler quisiera escuchar. 3 años antes, en septiembre de 1942, el primer B-29 había despegado del campo aéreo de la fábrica de Boeing en Seattle. La aeronave había nacido de una especificación que el Cuerpo Aéreo del Ejército de EEPU había emitido en 1940, antes de que América entrara en la guerra. Querían un bombardero que pudiera llevar 1 tonelada de bombas durante 8.000 kilómetros. Un arma que abarcara el hemisferio y que pudiera atacar en cualquier lugar y regresar a casa. Los ingenieros de Boeing habían entregado algo que redefinió lo que un bombardero podía ser. El B-29 no era solo más grande que aeronaves anteriores, representaba un salto fundamental en tecnología de aviación. El tipo de logro de ingeniería que requería no solo un diseño brillante, sino una base industrial capaz de fabricar precisión a escala. La cabina presurizada sola requería innovaciones en sellado y circulación de aire que los ingenieros alemanes todavía estaban tratando de resolver. Las torretas de armas remotas usaban un sistema central de control de fuego que calculaba trayectorias de balas basadas en velocidad del aire, altitud y movimiento del objetivo. Luego apuntaba automáticamente las armas. La envergadura se extendía 43 metros. La longitud corría 30 metros de nariz a cola. 4 motores, Wright R3350 Duplex Cyclone, cada uno produciendo más de 2.000 caballos de fuerza, impulsaban hélices de 4 metros de ancho. Vacía, la aeronave pesaba 33.000 kilogramos. Completamente cargada para una misión de largo alcance,
Podía pesar 63.000 kilogramos y aún subir a 10.000 metros. Hitler había pasado la mañana de ese día de octubre revisando informes del frente occidental, donde las fuerzas americanas y británicas avanzaban a través de Francia hacia las fronteras de Alemania. La campaña de bombardeo estratégico que había comenzado como incursiones puntuales en 1942 había crecido hasta convertirse en un desmantelamiento sistemático de la capacidad industrial alemana. Ciudades que una vez zumbaban con producción de guerra ahora ardían. El Ruhr, el corazón industrial de Alemania, operaba a una fracción de su capacidad. Refinerías de petróleo ardían. Fábricas de rodamientos yacían en ruinas. ¿Dónde lo están desplegando?, preguntó Hitler, su voz más tranquila ahora, controlada. El Teatro del Pacífico, mi Führer, contra Japón, desde bases en China y las Islas Marianas. Los informes indican que están realizando incursiones en las islas principales japonesas desde distancias que considerábamos imposibles. El rostro de Hitler permaneció inmóvil, pero algo cambió detrás de sus ojos. Un cálculo, un reconocimiento. No lo están usando contra nosotros. Todavía no. La evaluación sugiere que no lo necesitan. El B-17 y el B-24 son suficientes para el teatro europeo. El B-29 está reservado para el Pacífico, donde las distancias son mayores. Esto, quizás más que las capacidades de la aeronave, pareció golpear más profundo. Los americanos habían construido un superarma y ni siquiera necesitaban usarla contra Alemania. La implicación flotaba en el aire como humo. Alemania no valía el despliegue del mejor bombardero de América. Las aeronaves existentes estaban haciendo el trabajo bastante bien. Hitler se puso de pie, caminando hacia la ventana donde Himmler había estado parado. Abajo, Berlín continuaba su rutina diaria, pero la ciudad llevaba cicatrices ahora. Montones de escombros marcaban donde habían estado edificios. Baterías antiaéreas salpicaban el horizonte. ¿Cuántos han construido?, preguntó. El número exacto no está claro. Las estimaciones sugieren producción de varios cientos por mes. Para el final de la guerra, posiblemente varios miles. Varios cientos por mes. La mente de Hitler, que una vez había captado los detalles de cada división alemana y sistema de armas, luchaba con la escala. Toda la producción de bombarderos de Alemania en 1944 apenas alcanzaría 3.000 aeronaves de todos los tipos. Los americanos estaban construyendo cientos de solo este modelo cada mes, mientras simultáneamente producían cazas, transportes y mantenían las masivas líneas de producción de B-17 y B-24. ¿Y nuestro bombardero América?, preguntó Hitler, refiriéndose al proyecto de bombardero de largo alcance que había consumido recursos y talento de ingeniería durante años. El Messerschmitt Me-264, diseñado para atacar Nueva York desde bases en Francia, permanecía como un prototipo, un sueño en papel y en túneles de viento, mientras los americanos volaban aeronaves reales en misiones reales a través de océanos reales. El silencio de Himmler respondió la pregunta. El Führer se volvió de la ventana y lo que dijo a continuación reveló la profundidad de su error de cálculo sobre América. Me dijeron que su capacidad industrial estaba sobrevalorada, que su sociedad era demasiado blanda, demasiado dividida, demasiado corrompida por la democracia y los judíos para sostener un esfuerzo de guerra real. Me dijeron que no podían igualar la ingeniería y disciplina alemanas. Caminó de regreso a su escritorio, recogiendo la carpeta nuevamente, mirando la fotografía del B-29 como si la intensidad de la mirada pudiera deshacerla. Esta aeronave demuestra que nos dijeron mentiras o creímos lo que queríamos creer. El desarrollo del B-29 había costado 3.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el programa de armas más caro de la guerra, superando incluso el proyecto Manhattan en sus primeras etapas. Los americanos habían construido fábricas para construir las fábricas que construían el bombardero. Nuevas plantas en Wichita, Renton, Marietta y Omaha, cada una empleando decenas de miles de trabajadores. ¿Qué dijo Göring cuando vio este informe?, preguntó Hitler. La expresión de Himmler titubeó. El Reichsmarschall sugirió que las especificaciones podrían estar infladas con propósitos de propaganda. Por supuesto que lo hizo. La voz de Hitler llevaba desprecio. Hermann Göring, una vez el jactancioso jefe de la Luftwaffe,
quien había prometido que ningún bombardero enemigo alcanzaría Berlín, se había convertido en una figura cada vez más irrelevante. Göring ha estado equivocado sobre cada aspecto de la guerra aérea. Prometió que la Luftwaffe detendría el bombardeo aliado. Prometió que nuestros cazas los barrerían del cielo. Prometió que los cazas a reacción restaurarían la superioridad aérea. Ahora promete que estas especificaciones son propaganda. Hitler se sentó pesadamente, la carpeta todavía abierta ante él. El B-29 miraba hacia arriba desde la fotografía. Su perfil elegante y escala masiva innegables. ¿Sabes lo que representa esta aeronave, Himmler? Representa todo lo que no logramos entender sobre esta guerra. Pensamos que la voluntad superior vencería a los recursos superiores. Pensamos que la brillantez táctica derrotaría la profundidad estratégica. Pensamos que una nación de guerreros triunfaría sobre una nación de tenderos. Golpeó la fotografía nuevamente. Pero los tenderos construyeron esto. Mientras nosotros estábamos perfeccionando el tanque Panzer y el cañón de 88 milímetros, ellos estaban construyendo un sistema industrial que puede producir aeronaves como esta por cientos. Mientras estábamos conquistando territorio, ellos estaban conquistando problemas de producción. Mientras estábamos ganando batallas, ellos estaban ganando la guerra de fábricas y hornos. La admisión flotó en el aire, cruda y amarga. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, salpicando contra el vidrio de la ventana. Los informes de nuestros agentes en América, dijo Himmler cuidadosamente, describen complejos de fábricas que se extienden por kilómetros, líneas de ensamblaje que nunca se detienen. Trabajadores en 3 turnos las 24 horas. Han convertido ciudades enteras en centros de producción de armas. Solo Detroit produce más vehículos que toda Alemania. La mano de Hitler se cerró en un puño sobre el escritorio. Conozco los informes. Los he leído. He visto los números. Y he observado cómo nuestra propia producción lucha con escasez de mano de obra, escasez de materiales, colapsos de transporte y bombardeos aliados. Estamos siendo superados en producción por un factor de 10-1, quizás 20-1. El número exacto ya no importa. La tendencia es lo que importa. El B-29 había entrado en combate en junio de 1944 con una incursión en Bangkok desde bases en India. Las distancias involucradas eran asombrosas. Misiones de ida y vuelta de más de 4.000 kilómetros cruzando el Himalaya, las montañas más altas del mundo. Los americanos lo llamaban volar la joroba, y lo hacían rutinariamente en aeronaves que podían mantener presión y temperatura de cabina, mientras afuera la temperatura bajaba a 60 grados, bajo cero. Para finales de 1944, los B-29 volaban desde las Islas Marianas contra Japón mismo. Los americanos estaban sistemáticamente quemando ciudades japonesas hasta convertirlas en cenizas, y no había casi nada que Japón pudiera hacer para detenerlo. Hitler entendió esa tarde de octubre que si los americanos elegían desplegar el B-29 contra Alemania, el resultado sería similar. ¿Cuál es el techo operacional?, preguntó Hitler, aunque ya había leído la especificación. 11.500 metros, mi Führer. Más alto en condiciones óptimas. Hitler asintió lentamente. El Focke-Wulf FW-90, uno de los mejores cazas de Alemania, luchaba por encima de los 10.000 metros. Los nuevos cazas a reacción, el Me-262, podían alcanzar al B-29, pero la producción de reactores se contaba en docenas por mes, no cientos. Quiero saber, dijo Hitler, su voz tomando el filo que precedía las decisiones. ¿Por qué no pudimos construir algo como esto? Quiero un informe completo sobre qué impidió a la industria alemana igualar este logro. No excusas, no culpas, análisis. ¿Qué hicieron ellos que nosotros no pudimos hacer? Himmler asintió, aunque ambos hombres sabían que la respuesta no cambiaría nada. Las razones eran sistémicas y profundas. La base industrial de Alemania, aunque avanzada, era más pequeña que la de América. La campaña de bombardeo aliado había interrumpido las redes de producción. La escasez de recursos, particularmente en materiales estratégicos como aluminio y acero de alta calidad, limitaba lo que podía construirse. Pero más allá de esos factores prácticos, yacía algo más fundamental. La cultura industrial de América enfatizaba la estandarización, la producción en masa y la mejora continua. Los principios de la línea de ensamblaje de Henry Ford
se habían extendido por toda la manufactura americana. La tradición industrial de Alemania enfatizaba la artesanía y la precisión, pero a menudo a expensas del volumen de producción. Los tanques alemanes a menudo eran superiores en combate individual a los tanques americanos, pero América produjo 5 Shermans por cada Panther que construyó Alemania. Hitler se puso de pie nuevamente, paseando ahora la energía que una vez lo había impulsado a dominar Europa, buscando una salida en el espacio confinado de su estudio. Eventualmente lo usarán contra nosotros, dijo. Si la guerra continúa, traerán estas aeronaves a Europa, volarán desde Inglaterra o Francia, y atacarán nuestras ciudades con impunidad. Nuestros cazas no los detendrán, nuestros cañones antiaéreos no los alcanzarán. Nuestra gente los verá pasar sobre sus cabezas como dioses, intocables. La imagen pareció cristalizar algo en su mente. Así es como se ve la derrota, dijo en voz baja. No perder una batalla, no retirarse de una ciudad. Esta es una aeronave enemiga que no podemos igualar. No podemos detener. Ni siquiera podemos defendernos adecuadamente contra ella. Una aeronave que representa una superioridad industrial y tecnológica tan completa que nuestros mejores esfuerzos parecen medievales en comparación. Himmler permaneció en silencio. ¿Qué se podía decir? La evaluación era precisa. Hitler regresó a su escritorio una vez más, cerrando la carpeta con la fotografía del B-29. Continuaremos luchando, dijo, su voz más firme ahora, la vulnerabilidad momentánea enterrada bajo la voluntad. Desarrollaremos nuevas armas, los cohetes V2, los cazas a reacción, nuevos tanques. Les haremos pagar por cada kilómetro de suelo alemán. Pero no soy ciego, Himmler. Veo lo que significa esta aeronave. Veo lo que representa. Levantó la vista, encontrando los ojos del Reichsführer. Los americanos han ganado la guerra de producción. La ganaron antes de que siquiera nos diéramos cuenta de que era el campo de batalla decisivo. La ganaron en sus fábricas en Detroit y Seattle y en todos los demás lugares. La ganaron con sus ingenieros y sus trabajadores y su sistema que puede convertir recursos en armas más rápido de lo que podemos destruirlas. Este bombardero es solo la prueba. La lluvia caía más fuerte ahora, tamborileando contra las ventanas, y en ese sonido, Hitler escuchó el acercamiento de algo inevitable. No solo los ejércitos aliados cerrando desde el este y el oeste, sino el peso de la realidad industrial aplastando los sueños de imperio que había construido sobre voluntad y violencia. Lo que Hitler dijo cuando se encontró por primera vez con el B-29, según los fragmentos de testimonio y documentación que sobrevivieron, fue esencialmente esto. Reconoció que Alemania había perdido la guerra de tecnología y producción, que el poderío industrial americano había creado armas que Alemania no podía igualar, y que toda la voluntad e ideología del mundo no podía superar las matemáticas simples de la capacidad de producción. Lo dijo con ira, con amargura, con un tipo de reconocimiento atónito de que la cosmovisión sobre la que había construido su movimiento había pasado por alto algo fundamental sobre la guerra moderna. El B-29 nunca bombardeó Berlín. La guerra en Europa terminó antes de que la aeronave se desplegara allí, pero su existencia, sus capacidades y lo que representaba sobre el poder americano ya habían logrado un tipo de victoria. Había obligado a Hitler a confrontar una verdad que había pasado años negando, que la nación que había descartado como débil y decadente había demostrado ser más fuerte donde más importaba. Los tenderos habían construido algo notable, y la nación guerrera no tenía respuesta para ello, excepto el reconocimiento amargo de que la voluntad sola no podía superar la realidad industrial.